Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es María Garralda, R3 en el Hospital Universitario de Navarra y junto a la sección de cadera y en concreto tutorizada por el doctor Valentín Baranda, vamos a hablar en esta sesión sobre displasias de cadera en el adulto. La displasia de cadera es un concepto dinámico. Tiene una incidencia de 5 a 30 recién nacidos por cada 1000 si se les realiza un screening ecográfico. Este screening es universal en varios países, en España no, y en concreto en Navarra se realiza la ecografía a las niñas y a los niños que son partos de nalgas o partos gemelares. La displasia es un espectro de patologías y todas ellas comparten que tienen un elevado riesgo de producir artrosis. Lo que nos encontramos es un acetábulo poco profundo y además lateralizado. Hay un aumento en la anteversión del mismo y por tanto hay un déficit de cobertura en la parte antero-superior. El fémur sufre unas deformaciones, generalmente tiene una cabeza pequeña, un cuello corto varo, el trocánter mayor suele estar posterior y existe una migración proximal del fémur. En un intento de retener ese fémur en el acetábulo nativo, hay un engrosamiento del labrum, de la cápsula, hay un relleno finalmente del acetábulo por grasa y fibrosis que limitará la reducción. Además existe una atrofia del glúteo medio y en la exploración vemos una asimetría de extremidades. Todo esto favorece la artrosis. Se puede presentar de distintas formas, puesto que son un espectro de patologías. Podemos tener caderas estables y que radiográficamente veamos simplemente un acetábulo poco profundo, caderas que están subluxadas, caderas que son luxables, el Barlow positivo, caderas con un ortolani positivo, es decir, luxadas y que reducimos, caderas en contextos ceratógenos, por ejemplo, asociada a patología neuromuscular o genética como el Ehlers-Danlos, artrogriposis o displasias del adolescente o del adulto joven. A nivel de imagen, en la ecografía en menores de 6 meses vemos un ángulo alfa menor de 60 grados y radiográficamente en niños mayores de 6 meses vemos esa luxación o subluxación del núcleo de osificación femoral. En el adulto hemos de realizar distintas radiografías y proyecciones, la AP y el perfil, y valorar distintos ángulos que no son el objetivo de esta charla, pero tener en cuenta el ángulo de Weber, el de Sharp o el de Tonis. En cuanto a las clasificaciones, existen muchas. Dos de las más utilizadas son la clasificación de Krawe y la de Artofilakidis. En la de Krawe, algo más compleja, el grado 1 sería que el 50% del diámetro vertical de la cabeza está proximalizado, es decir, hay una subluxación hacia proximal de menos del 50% de la cabeza. En el grado 2 este desplazamiento sería entre el 50 y el 75% del diámetro de la cabeza, en el grado 3 el 75 al 100% y ya en el grado 4 tendríamos una luxación, es decir, más del 100% del tamaño de la cabeza está luxado. En la de Artofilakidis, el tipo A sería una displasia, es decir, la cabeza está dentro del acetábulo, pero este es insuficiente. En el tipo B sería una luxación baja y el tipo C una luxación alta. Imágenes radiográficas de un grado 1, esto sería un grado 2 más o menos, un grado 3, y ya cuando hay una luxación sería un grado 4. Es importante el diagnóstico precoz porque la reducción de la cabeza es el mejor estímulo para el correcto desarrollo, para la correcta esfericidad acetabular. Por tanto, es fundamental el diagnóstico precoz y la reducción de la cadera. En cuanto al manejo hay que tener en cuenta consideraciones de la anatomía y consideraciones técnicas. En cuanto a la anatomía, existe una contractura de las partes blandas, hay un acortamiento de los aductores, de los glúteos, isquios, del recto femoral. Además, la cabeza hemos de tener en cuenta que suele estar hacia posterior, que hay un engrosamiento de la cápsula, que esta suele tener una morfología en reloj de arena. En cuanto a los vasos y los nervios, tener cuidados puesto que, como vemos en la imagen, por ejemplo, el nervio femoral están horizontalizados, el trocánter mayor suele estar posterior y existe una torsión del fémur normalmente. En cuanto a las consideraciones técnicas a tener en cuenta, es importante entender que el stock óseo suele ser insuficiente para realizar el press fit. Es mejor realizar un anclaje con tornillos puesto que se ha asociado la cementación a aflojamientos precoces. El ápex de nuestro acetábulo lo conveniente sería que esté cubierto por el hueso ilíaco y hemos de tener en cuenta que a mayor soporte nativo, mayor estabilidad y por tanto supervivencia de nuestro implante.
En cuanto al manejo, como siempre hay un manejo conservador, el mismo que el de la artrosis: educar al paciente, bajar de peso, terapia física, realizar ejercicio físico, ayudas técnicas, y un manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico me resulta o me parece bastante complejo. Lo he intentado esquematizar de forma muy somera e encuentro posibles intervenciones. En primer lugar, colocar implantes especiales. Si esto no es suficiente, pasar a la escotiloplastia, es decir, a medializar ese acetábulo verdadero. Si esto no es suficiente, realizar una acetabuloplastia, y si esto tampoco es suficiente, realizar osteotomías femorales. Iremos viendo en qué consiste cada uno de ellos y casos clínicos del servicio. En cuanto a implantes especiales, nos referimos a aumentos metálicos, armazones, a cotilos y vástagos que son más pequeños y son modulares, a cotilos excéntricos. Y un ejemplo sería este caso del servicio. Es una mujer de 39 años que tiene una displasia de cadera por una luxación congénita izquierda, tiene una dismetría de 3 centímetros, los rangos de movilidad articular son buenos, son casi completos, y el tren de Lembour es negativo. A la paciente se le colocó un implante especial. ¿En qué sentido especial? Cótilos pequeños de la talla 42 y vástago igualmente pequeño de una talla 8 que parece un pequeño llavero. En consulta, la paciente no tiene dismetría, los rangos de movilidad son buenos, está sin dolor y tiene una cruralgia por un sobreesfuerzo que hizo, que está pendiente de ver la evolución. Si los implantes especiales no son suficientes, habría que pasar a una cotiloplastia. ¿Esta en qué consiste? No tengo imágenes intraoperatorias, entonces me he basado en este artículo. Vemos en la imagen de arriba a la izquierda el neoacetábulo algo escleroso y el acetábulo verdadero. Realizamos un fresado del acetábulo verdadero y colocamos injerto de esponjosa. Una vez hemos impactado nuestro cótilo, lo atornillamos, y si vemos que esto nos gusta, realizamos perforaciones hasta llegar a hueso subcondral en ese neoacetábulo que está algo escleroso y colocamos nuestro inserto. Y este sería un ejemplo de un caso clínico de servicio. Es una mujer de 44 años que tiene una displasia de cadera izquierda por una luxación congénita. En la infancia se le realizaron múltiples intervenciones, reducciones abiertas y yeso, osteotomías varizantes, elongaciones con fijador externos, y por eso tiene, como podemos ver en las radiografías, deformidades femorales. A la exploración destaca una dismetría de 1,5 centímetros, rangos de movilidad algo limitados y una insuficiencia del glúteo medio. Vemos en la imagen que es un Krawe grado 2 con una desestructuración del cotilo y también de la cabeza y una hipertrofia. Se le colocó un implante, un cotilo Wright, igualmente en el paleocotilo pequeño de 42 milímetros atornillado, y un vástago de la talla 1, varo y retroverso. En seguimiento en consulta a los 6 meses, la paciente había referido episodios de subluxación, y lo que podemos ver en la radiografía es que existía una movilización aséptica, es decir, una verticalización del acetábulo. Semanas más tarde se le hizo un recambio, se le colocó un cotilo de Zimmer de tantalio con un autoinjerto estructural atornillado. Y el cotilo vemos, por ejemplo, que es de mayor tamaño. Pasamos de un paleocotilo de 42 a un cotilo multihole de 50, y por tanto la cabeza es de 32, que nos aporta estabilidad. La paciente está sin dolor y la movilidad es completa. Si las cotiloplastias no son suficientes, habría que realizar acetabuloplastias, como acabamos de ver en el ejemplo, que es el recambio que se le hizo. ¿Y estas en qué consisten? Igualmente, no tengo imágenes intraoperatorias, por tanto me he basado en este artículo. Proponen que si la cobertura de nuestro acetábulo es mayor del 70%, con autoinjerto triturado sería suficiente. Si la cobertura es entre el 55 y el 70%, precisa el cotilo de ser atornillado y de colocar injerto estructural, y si la cobertura es menor del 55%, a pesar de un mayor riesgo de aflojamiento por resorción, es preferible colocar cotilos cementados. Estas son las imágenes intraoperatorias. Vemos en la imagen B ese neoacetábulo y el acetábulo verdadero. Realizamos en la imagen C y D un fresado del acetábulo verdadero y unas perforaciones en ese neoacetábulo algo escleroso. Colocamos el autoinjerto estructural con tornillos de esponjosa generalmente, y finalmente pues colocamos el implante. Y este sería otro ejemplo del servicio. Es una mujer de 36 años con una coxartrosis izquierda por una displasia secundaria a un PERTES. Tenía una dismetría de 3-4 centímetros, rangos de movilidad disminuidos, un tren de Lembour negativo y un fémur izquierdo acortado.
Se le realizó una acetabuloplastia con un cótilo de 48, un autoinjerto estructural y se le puso un vástago right de la talla 5 varo. 7 años después la paciente está bien, la movilidad es indolora y completa, no tiene dismetrías y el tren del embur es negativo. Y por último, si las acetabuloplastias no son suficientes, hemos de pasar a osteotomías de fémur. Este es un caso reciente del servicio, es una mujer de 33 años con una displasia secundaria a una luxación congénita de cadera izquierda no tratada, tenía una dismetría de 4 centímetros y unos rangos de movilidad buenos, un tren del embur positivo. A la izquierda vemos la dismetría de 3-4 centímetros de la paciente. Antes de la cirugía se realizó una tracción manual con control escópico para valorar cuál era la traslación o cuánto podríamos reducir mediante tracción manual esa cabeza femoral y vemos que pasamos de un grado 4 a un grado 3 aproximadamente. Y me gusta la reconstrucción tridimensional del escáner porque podemos ver cómo la cabeza femoral está posterior y esto tiene implicaciones intraoperatorias. En el quirófano a la paciente se le colocó en decúbito lateral. De la imagen, la parte de la derecha sería la cabeza de la paciente, la parte de la izquierda serían los pies, en la parte superior de la imagen sería la parte anterior y la parte inferior de la imagen sería la parte posterior de la paciente. Se realizó un abordaje posterior para poder exponer la cabeza femoral y realizar una osteotomía cervical, como podemos ver en la imagen, y una vez la realizamos fuimos a localizar en la parte anterior el cotilo. Una vez localizado mediante escopia, realizamos fresados del mismo con tallas con fresas pequeñas de la talla 36, 38 y si la orientación nos gusta, pues ya pasamos a colocar el cotilo definitivo Corail talla 38 y el inserto de polietileno. Una vez hemos realizado la parte acetabular, pasamos a la parte femoral. Se realizó una exposición del fémur y osteotomías del mismo y del trocánter mayor para facilitar la entrada de las raspas. Y pasamos la iniciadora, las fresas de Corail y valoramos si con un implante Corail sin osteotomía femoral podríamos reducir nuestra prótesis de prueba. Como esto no fue posible, se tomó la decisión de realizar la osteotomía femoral y por tanto hay que trabajar ese fémur nativo pasando las fresas diafisarias, igualmente pasando las fresas metafisarias y colocamos el implante de prueba para mediante tracción manual calcular cuántos centímetros de osteotomía debíamos de realizar. Una vez calculado que debíamos de realizar 2,5 centímetros de osteotomía, se marcó la región subtrocanteria unos 0,5 centímetros del trocánter menor y como vemos en las dos imágenes de la derecha se realizó el corte distal y el corte proximal, de forma que extraímos los 2,5 centímetros de osteotomía. Nuevamente comprobamos que las fresas del implante definitivo pasarían por el fragmento distal y se colocó el implante Wagner monoblock, en este caso de una talla 13 y un cuello varo de 125 grados, con una cabeza de 22. Este es el control intraoperatorio y el control postoperatorio. El resumen de un tema tan complejo de forma esquemática y muy somera sería que para las displasias de bajo grado puede que sea suficiente con implantes especiales, bien sea atornillados, implantes de pequeño tamaño. Si la displasia es de un grado 2 o un grado 3, normalmente hay que realizar cotiloplastias o acetabuloplastias y si la luxación es alta hay que pasar normalmente a realizar osteotomías femorales. En cuanto a los resultados de la literatura, en este artículo de 2023 comparan los resultados de las prótesis totales en pacientes con displasia y las prótesis totales secundarias a osteoartrosis y valoran principalmente cuáles son las tasas de revisión. Siguen la guía Prisma y los sesgos los intentan controlar con la escala de Newcastle. En cuanto a los resultados, analizan 9 artículos con una N mayor de 450.000 prótesis de cadera desde el 2008 hasta el 2022 y ven que los pacientes sometidos a una prótesis total de cadera secundaria, una displasia congénita, suelen ser pacientes más jóvenes. La media de edad fue de 50,6 años y por tanto con mayores demandas a esa prótesis. Esto puede ser uno de los motivos por los que la tasa de revisión de las prótesis totales de cadera en pacientes con displasia suele presentar mayores tasas de revisión
En cuanto a las tasas de luxaciones y aflojamientos, hay una tendencia a ser mayores en pacientes con prótesis secundarias a displasias, pero estas diferencias no son estadísticamente significativas. Por lo tanto, en el artículo concluyen con un nivel de evidencia grado 3 que las prótesis totales de cadera intervenidas por una displasia congénita tienen una tasa de revisión mayor. Las conclusiones serían que la displasia es un espectro de patología que es fundamental seguir y diagnosticar de forma precoz. El 30% de las prótesis en menores de 60 años son por displasias de cadera. El screening ecográfico es fundamental y la clasificación de CRAE nos podría orientar un poco en el manejo. Las displasias de grado bajo, un CRAE 1, podríamos utilizar implantes especiales. Para las displasias de grado 2, grado 3, quizás con cótilo y acetabuloplastias puede ser suficiente, y para las luxaciones altas, grados altos de displasia, pues normalmente hace falta realizar osteotomías femorales. Es importantísimo una buena planificación preoperatoria con un plan A, un plan B y un plan C, y tener en cuenta que las prótesis secundarias a displasias presentan una mayor tasa de revisión. Muchas gracias.